segundo cuatrimestre, que ustedes tienen que, los que están inscriptos, tienen que reconfirmar esto de acá. Tienen que reconfirmar que van a cursar el segundo cuatrimestre del 2020. Y entonces, entre hoy, 22 del 7, y el 12 del 8, ¿sí? Tienen que reconfirmar, llenar el formulario de reconfirmación, porque si no, no les asignan materias para el segundo cuatrimestre. O sea que a partir de hoy y hasta el 12, más o menos hasta la fecha en la que se va a empezar a tomar el segundo parcial, calculamos, tienen que entrar a la página del CBC y reconfirmar su inscripción para el segundo cuatrimestre, y lo mismo, lo de cambio de carrera, ¿sí? Digo, Nico, que vos estabas con esto. Sí, los trámites de cambio de carrera son condición necesaria previa a inscribirse a las materias de la nueva carrera. O sea, primero te tenés que cambiar de carrera y después reconfirmás la inscripción al segundo cuatrimestre del CBC para que en ese segundo cuatrimestre te asignen las materias de la nueva carrera. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, vamos a arrancar nosotros con la práctica 9 de integrales. Vamos a ir por un camino que tiene que ver con el problema del área. Les voy a contar con el ejemplito que estaba en la guía por qué era interesante lo del área, y después vamos a ir transcurriendo sobre conceptos que ustedes aprobaron muy bien el examen, sobre conceptos que ustedes deberían saber, sobre funciones continuas y cosas por el estilo. Entonces, bueno, en el grafiquito que tienen ahí, lo único que hacen es representar la potencia en kilowatts que se consume en una casa en cada instante del día. O sea que a cada momento uno puede ir, chequear el medidor y ver cuánto está consumiendo en ese momento. Si eso fuera así, obviamente el consumo sería esta función, f de t, porque nuestra variable horizontal es un tiempo, y obviamente en cada momento o consumimos algo o no consumimos nada, por lo tanto nuestra f de t es una función mayor o igual a 0. En el caso particular de esto, no vale 0 en ningún momento, ¿sí? La función arranca en este punto, finaliza en este punto. Y entonces, si tomamos como idea de que en cada momento sabemos cuánto consumimos, este área que está sombreada en verde y que yo ahora estoy pintando con las líneas estas negras, este área de acá, lo que me va a dar, este área sombreada, lo que me va a dar es el consumo total de energía para ese día. O sea que el área sombreada tiene un significado importante. Cuando cursen, si alguno está cursando física, o si va a cursar física del CBC el cuatrimestre que viene, o cuando curse alguna física en la ingeniería, van a ver que hay un montonazo de cuestiones que tienen que ver con el área bajo la curva, cuyo significado es muy importante para lo que uno analice. Obviamente, si la función fuera una función pavota, supongamos que estos fueran nuestros ejes X e Y, y yo tuviera la función más pava posible, por ejemplo, una función así, una f de x igual constante, y quisiera ver el área encerrada entre A y B, o sea, si quisiera calcular el área de esto, este área es fácil de calcular. ¿Cómo la calcularía a ese área? Si es un rectángulo. AB más la altura. AB. Por X. El segmento AB. Muy bien. Y el segmento AB, que sería la base. Vos decís el segmento AB es esto de acá. ¿Cómo lo calculamos a eso? Muy bien, B menos A. ¿Por qué? Porque B es todo hasta acá. Hasta ahí es B. Desde acá hasta acá es A. Si queremos este cachitito, a B le tenemos que quitar esto, o sea, a B le tenemos que quitar A. Y entonces tendríamos B menos A, que sería la base, y la altura sería el valor de la f de x, que en este caso es una constante.
Lo mismo podría pasar si en lugar de tener una función constante, tuviera una función lineal, porque lo único que tendría que hacer es al rectángulo sumarle el triángulo. Muy bien. Y entonces, para ese caso, el área sería B menos A por la f de x, la del rectángulo, más B la menos del, la del triángulo. la del triángulo. Y la del triángulo es la base, B menos A, porque esto mide lo mismo que esto, por esta altura, ¿sí? Que será lo que vale la función en B, menos La la constante. constante. Exactamente. Entonces sería la función en B menos la constante, y es base por altura sobre 2. Sobre 2. Entonces, si tengo triángulos o si tengo rectángulos, el cálculo del área es una pavada. Ahora, si tengo una función como la f de t que tenemos acá, el cálculo no es tan simple. Sin embargo, la idea esta de mirar rectángulos va a venir bien. Entonces, si nosotros tuviéramos una f de x cualquiera, ¿sí?, entre A y B, en este caso, el área que nosotros querríamos tratar de calcular sería toda este área que estamos sombreando. ¿Sí? Y a esta f de x, por el dibujo que yo hice, le di dos propiedades muy piolas. Que sea continua y además que sea mayor o igual a 0. Y entonces puedo decir que esto efectivamente corresponde a un área encerrada entre quién y quién. ¿Y qué más? Entre A y B es esta partecita de ahí. O sea, este límite en B y este límite en A. ¿Entre quién y quién? Muy bien. Entonces es el área encerrada entre nuestra f de x el eje x. Y el eje x, que como bien dijeron ahí, sería la función g de x igual a 0, la función constante igual a 0. Y esto es para x entre A y B. Y es claro que me interesa que la función sea mayor o igual que 0 para hablar de área encerrada, porque uno podría tener, por ejemplo, y nos va a pasar y lo vamos a analizar dentro de unos días, dentro de unos días, probablemente mañana, podríamos tener una función que sea así. Y entonces, entre A y C, la función toma valores negativos, y entonces esto me daría, entre comillas, negativo, me guardaría valores negativos, mientras que entre C y B, el resultado de la F es positiva, y entonces bases por alturas me darían positivo. Entonces hay que tener cuidado. Hablamos de área encerrada solamente en el caso de que la función sea mayor o igual a 0 entre A y B, o sea, para los x pertenecientes al intervalo AB. Ahora, quedó claro en el ejemplo anterior que está piola usar lo que uno conoce para calcular el área, y el área bien pavota para calcular era el área de un rectángulo, porque el área de un rectángulo, ¿cómo lo calculamos? Sí, base por altura. Como base por altura. Entonces, si yo tengo la función f de x entre A y B, yo podría, por ejemplo, decir, bueno, mira, voy a cortar más o menos por acá, lo voy a hacer en los dos, ahí, y ahí, acá tendría que ir B, que no lo puse, y entonces uno dice, mira, entonces entre
A y este punto 1, vamos a llamarlo x1, tengo a la función perfectamente definida. En A vale esto, en x1 vale esto. Si este fuera x2, en x2 vale esto. Y si este fuera x3, en x3 vale este punto. Y en B vale esto de acá. Y entonces uno dice, ah, bueno, pero acá un rectángulo no puedo poner. Y entonces uno dice, mira y dice, bueno, mira, entre A y x1 tengo este cachito de función. El valor más chiquitito de mi función está acá. Por lo tanto, podría poner un rectangulito acá. ¿Sí o no? ¿Sería Muy lo bien. más posible intentar graficar un rectángulo? Claro. Entre x1 y x2, ¿están de acuerdo que la función hace este cachitito? Su valor mínimo lo tiene acá. Y entonces puedo calcular el área de este pedacito. Entre x2 y x3, el mínimo lo tiene acá. Y entonces tendría este área de acá. ¿Sí? Y entre x3 y b, el mínimo lo tiene ahí. Y entonces tendría este rectángulo de acá. Supongamos que a este lo llamo área 1, área 2, área 3 y área 4. Si yo hago área 1 más área 2 más área 3 más área 4, seguro, ¿cómo va a ser comparada con el área que yo quiero calcular? Menor. Muy bien, va a ser menor. Si la función hubiera sido constante, hubiera sido menor o igual que el área que quiero. O sea que esta me aproxima al área, pero equivocándose, dándome menos de lo que vale realmente. Obviamente, si pongo los mismos puntitos por acá, también uno podría decir, ah, qué piola, pero vos tomaste los puntitos del mínimo. También podés haber analizado, suponiendo obviamente que este es el mismo x1, el mismo x2, el mismo x3, uno podría haber dicho, ah, bueno, mirá, en este intervalo el máximo lo tengo acá. Entonces podría analizar el área de este rectángulo. Entre x1 y x2, la función hace este camino y tiene el máximo acá. Por lo tanto, podría considerar, bueno, en realidad, vamos para atrás un cachito, porque lo hice mal a la liñita. O sea, en este otro caso sería todo lo otro, ¿no? Sería la Exactamente, sería en lugar el de, área general. justamente, vamos a llegar a eso, porque uno dice, ¿por qué lo tapizaste con rectángulos que iban con el mínimo? ¿No lo podés tapizar con rectángulos que vienen con los máximos? Sí, tranquilamente. Lo puedo hacer y entonces tendría que considerar estos de acá. Y entonces podríamos poner A1, A2, A3, A4. Y si hago la cuenta, si hago en este caso el A1 más el A2 más el A3 más el A4, seguro que ese resultado, ¿cómo me va a dar comparado Mayor. con el área que quiero? Mayor y si es constante igual. Muy bien, mayor y si es constante igual. Y entonces lo que quiere decir es que nuestra área real En medio. va a ser menor o igual y mayor o igual que algo. Va a ser menor o igual que si sumo, ¿sí? Que si sumo los que me calculan el área, por eso la S, los que me calculan el área, ¿cómo? ¿Dándome un valor más grande o un valor más chico? Más grande, y a eso se lo llama la suma por exceso, y va a ser más grande el área que la suma. ¿No es al revés? Mi área va a ser más grande que la suma de estos de acá. Sí. Y estos de acá, ¿cómo me daban el área? No, ¿Más no, grande o más chica? Fíjate que el gráfico, al otro gráfico.
¿Y estos cómo eran? Más chico. Los que me daban el más chica, y esa se llama los que me dan la suma por defecto, ¿sí? Ahora, lo que nos quedó a nosotros es un área, que es la que yo quiero saber, que es esta de acá, que está ensandwichada entre una que es más grande y otra que es más chica. Si yo en lugar de poner solamente 3 puntitos intermedios pudiera poner muchísimos, infinitos, ¿qué me encantaría que le pasara a la suma por defecto y a la suma por exceso? Dice que el límite Que sea fueran igual. a parar a dónde. Que el límite sea igual. Que el límite sea igual, porque brutamente lo que estoy pensando es que estoy queriendo aplicar Sándwich. exactamente la propiedad del sándwich. Ahora, el problema es que no para todas las funciones voy a poder encontrar que la suma por exceso y la suma por defecto van a parar al mismo lugar. De hecho, primero tenemos que definir qué es la suma por exceso y qué es la suma por defecto. Vamos a hacerlo con un dibujito bien simple para que se entienda. Yo agarro 2 puntos cualesquiera, 2 de esos x, el x1 y el x2, el x2 y el x3, el x3 y el x4, o un xy menos 1 y un xy. Nuestra f es continua. Y por lo tanto, en xy menos 1, sea quien sea, va a tener un valor. Y en xy también va a tener que tener un valor porque nuestra función es continua. ¿Sí? Entonces, esto de acá, que sería nuestro A1, nuestro A2, nuestro A3, este sería nuestro AN, la suma inferior, la que me da por defecto, ¿cómo la armo? Con los rectángulos que son más grandes que el área o que son los más chicos que el área. Más chicos. Bueno, entonces vamos a mirar por qué efectivamente son más chicos. Estos MI son el ínfimo, el valor más chico de la función en el intervalo. Entonces, si esta es mi función en el intervalo, ¿dónde tengo el ínfimo entre xy menos 1 y xy? En xy. Muy bien, o sea que acá yo tengo el ínfimo de f en el intervalo xy menos 1, xy. Y entonces... No sería lo mismo que marcar un máximo y mínimo de una función, ¿no? ¿O sí? Claro, pero lo No tengo es que lo hacer mismo. por separado. Justamente, es hacer eso, lo que intentaron fue hacer eso, para encontrar el rectángulo de área más grande y el rectángulo de área más chica. Entonces, si este es el mínimo, este sería el MI. Y si hago la cuenta de MI, que es el mínimo, que es el ínfimo de la función en el intervalo, esto de acá, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la distancia entre xy y xy menos 1? Xy menos xy menos 1. Muy bien, xy menos xy menos 1, que es esto que tienen acá. Entonces, esto que tienen acá es la base de los rectángulos. Y mi, que es esto de acá, que es el valor de la función en el mínimo. ¿A qué es igual? Si uno es la base, el otro, ¿qué tiene que ser? La altura. Entonces, de esta manera, defino lo que se llama suma inferior. Divido a mi intervalo en pedacitos, en una particiono el intervalo en pedacitos lo más chiquitito posible, y en cada uno de esos intervalos busco el mínimo de la función. Y en ese intervalo cerrado va a existir el mínimo absoluto y el máximo absoluto, porque nuestra función era continua. ¿Y quién nos garantizaba que una función continua en un intervalo cerrado iba a tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto? ¿El teorema de quién? El teorema de Weierstrass. Bueno, esto pasa para lo que sería la suma inferior. Si yo quisiera hacer la suma superior,
en el intervalo, en lugar de buscar el ínfimo, ¿qué voy a buscar como altura? ¿El qué? El supremo. El supremo. Bueno, en ese intervalo que yo dibujé ahí, ¿están de acuerdo que el supremo lo tengo acá? Sí. No está ni en xy menos 1 ni en xy. Está por ahí. Y entonces, ahora tendría todo esto como el rectángulo que tiene base xy menos 1, que tiene a esto como base, y esto de acá sería el MI, el valor del supremo de f de x, y entonces el MI, ¿qué sería? La altura. ¿La qué? La altura. ¿Sí? Entonces, va a haber una suma que me va a dar un valor cercano por exceso y otra suma que me va a dar el valor cercano, pero por defecto. Entonces, las que me dan por defecto las llamo sumas inferiores y a las que me dan por exceso las llamo sumas superiores. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver qué pasa si en un intervalo cualquiera, xy menos 1, xy, si yo le agrego, por ejemplo, un punto. Fíjense, ¿están de acuerdo que acá está la función en xy menos 1 y que acá está la función en xy? Suponiendo que esta fuera, obviamente, nuestra f de x, ¿no? Si yo quisiera calcular la suma por defecto, ¿qué tengo que encontrar en el intervalo xy menos 1 a xy? ¿El qué? El máximo y el mínimo. Si quiero la suma por defecto, muy bien, tengo que buscar el mínimo. Y entonces, para buscar el mínimo, veo que el mínimo en ese intervalo está más o menos por acá. Acá tengo el ínfimo de la f. Y entonces, la partición esta, sin ponerle el punto en el medio, me diría que el área Es una banda. es esto. ¿Sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo? Le chinga por bastante. No, Entonces no. uno dice, bueno, mete un punto cualquiera, mete un real cualquiera entre xy menos 1 y xy. Por ejemplo, c. Si yo pongo c, como la función es continua, en c tiene que estar perfectamente definida. Tiene que estar por acá. Pero ahora, ¿en cuántos intervalos tengo que analizar dónde está el mínimo? Dos. En 2. Y entonces, en este primer intervalo, en el intervalo que va de xy menos 1 a c, el mínimo es este. El mínimo. Es que el mínimo es el, vamos a llamarlo ínfimo 1. Y si ese es el ínfimo 1, me va a decir, ah, mirá, es este cachito de acá. Y en el segundo intervalo, desde c hasta xy, el mínimo sigue siendo este. Por lo tanto, me va a agregar este cachitito. ¿Sí? Le sigue pifiando. ¿Pero qué le pasó a la suma inferior? Se va acercando al área real. Muy bien. Se acercó infinitamente chiquito. Al área real. Pero se acercó al área real haciendo algo muy importante. ¿Qué le pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Comparado con lo azul. ¿Cómo es lo negro comparado con lo azul? Más grande. Muy bien, entonces quiere decir que el área esta aumentó, y miren lo que le pasa si en lugar de haber considerado las sumas inferiores, hubiera considerado las sumas superiores. Si estoy en el intervalo xy menos 1 a xy, ¿qué tengo que buscar para las superiores? El supremo. Muy bien, ¿y cuál es el supremo? Ahí. XY. Pues ese. Muy bien, el supremo está en xy. Acá
tengo el supremo de la F. Por lo tanto, el área que me estaría dando sería toda esta área de acá. ¿Sí? Si yo me paro en C y digo, che, mirá, le pongo el punto intermedio. De nuevo, F en C está bien definida. Si analizo el primer intervalo, ¿qué tengo que buscar en el primer intervalo? Supremo. Muy bien, ¿están de acuerdo que en el primer intervalo tengo un supremo 1 ahí? 1. Y entonces, si tengo el supremo 1 ahí, me va a dar este cachitito. ¿Sí o no? Otra vez pasa lo opuesto. Acá se achicó. Exactamente, porque en el intervalo desde C hasta XY, el supremo 2 seguiría siendo este, y entonces el área sería esto de acá. Y entonces, ¿qué le pasó a mis sumas superiores? Se acercó a la real, pero achicándose. Muy bien, O sea, es se equivalente. acercó. Sí, señor, dale. ¿No? De nuevo, no te escuché. Tengo la perra ladrando ahí. Que básicamente tomar puntos intermedios por defecto, por exceso, es equivalente, pero uno y se arregla solo, digamos. Exactamente, entonces lo que uno dice es, che, mirá, tomando puntos intermedios, voy haciendo cada vez más grande la suma inferior y voy haciendo cada vez más chica la suma superior. Si yo pudiera tomar una cantidad infinita de puntos, parecería en principio, que los dos valores deberían converger al mismo valor. Y entonces, ¿a qué valor estarían convergiendo? Al área real. Muy bien, entonces quiere decir que cuando yo particiono más cada intervalo para ver el área que quiero, tanto más cerca voy a estar del valor real. Si pudiera tomar infinitos valores y pudiera hacer estas cuentas y la suma inferior converge al mismo valor que la suma superior, entonces podría estar calculando el valor del área real. Y entonces, si la mayor de las sumas inferiores, la mayor de las sumas inferiores, y la menor de, lo copié tal cual está en la guía, ¿la menor de quién? De las sumas ¿qué? Superiores. Superiores, y la menor de las sumas superiores van a parar al mismo lugar, o sea, me dan el mismo resultado numérico, ese resultado para nosotros va a ser el área que estamos buscando. El área bajo el gráfico de F. Mejor dicho, el área encerrada por F y el eje X entre X igual a A y X igual a B. El problema es que no todas las funciones hacen que la suma inferior converja al mismo que la suma superior. Por lo tanto, no siempre una función va a ser integrable. Cuando eso sí ocurre, cuando la mayor de las sumas inferiores, la mayor de las sumas inferiores es el supremo, ¿no? Y la menor de las sumas superiores, el ínfimo, coinciden, entonces vamos a decir que la función es integrable y la vamos a llamar, como dice ahí, lo vamos a llamar la integral entre A y B de nuestra f de x diferencial x. Y este es el valor del área, y lo pongo entre comillas porque para que sea el área, ¿qué le tenía que pedir a la f? Que sea como. Continuo. Y además, Variable. y además, mayor o igual a Mayor o igual a 0, sí. Coincide con el área, y entonces lo único que tenemos que analizar es esto de acá. Esto es el símbolo integral. ¿Y a qué se parece? Esto. ¿A qué letra se parece? Si dibujo un...
Se parece a una S. Se parece a una S, por lo tanto es lo que me está dando una suma. Sumar los rectangulitos. ¿Y los rectangulitos qué tenían? ¿Una qué? Una base. Una base. Bueno, ese diferencial X es, por ahora, la base de los rectángulos, como dice ahí, infinitamente pequeños. ¿Por qué voy a tener rectángulos infinitamente pequeños? Porque ¿cuántos puntos voy a poner entre A y B? Infinitos. Infinitos, ¿sí? Y entonces, si ya sé que este símbolo es el de la suma y que esto me da la base, lo que me falta es la altura. Y entonces, f de x, el valor de la f en cada valor de x, es simplemente la altura de los rectangulitos infinitamente pequeños. Y entonces, este A, que se lo llama límite inferior, es el lugar de X donde empiezo a contar el área, y este B, ¿qué será? Límite superior. Muy bien, será el límite superior, el lugar donde dejo de contar el área. Y entonces, En todo integral es en un si esto intervalo es A a veces y cerrado. esto es B, ¿cómo? En un integral es siempre en un intervalo a veces cerrado, ¿no? En un intervalo a B cerrado, por ahora. Después vamos a ver que lo vamos a poder hacer en cualquier lugar, y es más, le vamos a poder sacar los límites, y vamos a hablar de una integral indefinida. Y entonces, si yo tengo una función positiva en el intervalo AB, este área coincide con la integral entre A y B de la f de x diferencial x. ¿Sí? Esa es la definición que vamos a considerar nosotros ahora. Si hacemos la integral entre A y B de f de x diferencial x, lo que tenemos es un área considerando por ahora que la f de x es una función continua y positiva. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, ¿cuáles van a ser las funciones integrables? Toda función que sea monótona va a ser integrable. ¿Qué significaba monótona? Que sea como. Si no me equivoco, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Muy bien. Y si tengo una función que crece y decrece, No es monótono. o más que no es monótona, ¿cuántas monotonías tiene? Tiene dos Bueno, monotonías. y si fuera, por ejemplo, esta función, ¿qué puedo hacer? Supongamos que acá tengo un punto C cualquiera. Partirlo en dos. Exactamente. Y entonces integrar hasta C y después Sumar. desde C en adelante. ¿Qué funciones van a ser integrables? Las funciones que sean continuas y las que sean continuas o tengan algún número finito de puntos donde no sea continua. ¿Sí? Si la función en AB es continua, salvo en un número finito de puntos, entonces la voy a poder integrar sin ningún problema. Ejemplo requete recontra pavo para ustedes. Supongamos que tengo esta función. La f de x igual a 1 sobre x. ¿Sí? La f de x igual a 1 sobre x. ¿Están de acuerdo que era una cosa así y una cosa así? Sí. Si yo tomo un A por acá y tomo un B por acá, ¿mi función es continua en AB? No. No. Está sin total. Exactamente. ¿Dónde no es continua? En cero. En cero.
en 0 tiene la asíntota. Entonces, nuestra función, en este ejemplo, en el intervalo AB, solo no es continua en x igual a 0. ¿En cuántos puntos es no continua en el intervalo AB? En 1. En uno solo. ¿Y 1 es un número finito? Sí. Sí. Por lo tanto, nuestra función 1 sobre x, continua en AB salvo en el 0, va a ser una función integrable. Y le voy a poder calcular la integral. ¿Estamos? Bueno, nuestras... Vamos a ir para atrás. Vamos a sacar esto que era simplemente para contarles un caso de una función que era no continua, pero sí integrable en un intervalo, porque tenía un número finito de puntos donde no era continua. Y entonces las propiedades que cumplen son las siguientes. La primera propiedad es que la integral ¿de qué operación tengo acá? De la suma. Muy bien. Que la integral de la suma es ¿qué cosa? La suma de las integrales. Muy bien, la suma de las integrales, una pavada, como la derivada de la suma es la suma de las derivadas. La segunda propiedad es que la integral de un escalar por una función es el escalar por la integral de una función. Lo mismo que antes, lo mismo que en la derivada. ¿Sí? La derivada de 2 por f de x, ¿a qué era igual? 2f' de x. A 2 por la f' de x. Y vamos a analizar un poquitito estas de acá. Nos dice que la integral entre a y a de f de x tiene que dar 0. Bueno, vamos a ver qué significa eso y a ver por qué da 0. Sería una línea. Exactamente. Si yo tengo el eje y... O sea, está en un punto el fijo, no eje... está como en un intervalo. Exactamente. Bueno, pero justamente, supongamos que esta fuera mi f de x y me quedo en x igual a a. La integral entre a y a me tendría que dar la superficie de ese segmento. Tiene una dimensión, no tiene... Exactamente. Entonces, la integral entre a y a de f de x diferencial x tiene que darme el área del segmento. El área de este segmento. ¿Y el área del segmento cuánto vale? 0. 0, no tiene superficie. ¿Por qué? Porque su Porque base... x es 0. Exactamente, porque el de x va a dar 0, la base vale 0. La siguiente me dice que la integral entre a y b es lo mismo que la integral entre a y c más la integral entre c y b. Y ese también es intuitivamente fácil de darse cuenta. ¿Por qué? Porque si yo tengo a por acá y tengo b por acá y tomo un c cualquiera, por ejemplo por acá, entre a y b, y esta fuera nuestra f de x, si yo quiero calcular la integral entre a y c, si quiero este cachito, ¿qué tengo que pintar en el dibujito que hice acá al lado? ¿Dónde arranco a pintar? No. Arranco en A. ¿Y en dónde termino? Sí. En C. Y lo que tengo que pintar es esto de acá. Este cachito de acá es la integral entre A y C de f de x diferencial x. Mientras que, a ver, con este. Mientras que, no, con este no se va a ver bien. A ver si con esto se ve bien. Mientras que la integral entre C y B me dice que comience a contar el área en ¿dónde? En C, y termine de contar el área en B. B. O sea que sería, B. exactamente, sería esto. Esto sería la integral entre C y B
de f de x diferencial x. Y si sumo lo azul con lo naranja, ¿qué tengo? El área que querías calcular. Exactamente. Si sumo lo azul con lo naranja, lo que voy a tener es el área que arranca acá y termina acá. Voy a tener todo esto de acá, que sería esta integral. Entonces quiere decir que a una integral la puedo separar en dos partes con un punto C que tiene que estar adentro del intervalo AB, adentro del intervalo donde empecé a calcular el área y donde quiero terminar de calcular el área. Y en esta última propiedad, vamos a ponerle el numerito que me olvidé de ponerle a las otras. Esta era la propiedad 3. ¿Solo en dos Esta es la partes se podría dividir o en varias partes? En la cantidad de partes que vos quieras. Depende de las que vos necesites. Y esta última propiedad, fíjense que la diferencia entre estas dos integrales, ¿cuáles son? De la posición en la que estás integrando el intervalo. Muy bien. En la primera, ¿de dónde a dónde voy? De B En a esta. Muy bien. De B hacia En A. esta uno, yo voy desde B hasta A. Me voy moviendo para este lado. Si me muevo para ese lado, Entonces, cuando al hago revés. la resta entre los dos valores, el final menos el inicial, ¿cómo me va a dar el resultado? Supongamos que acá tengo un 2 y acá tengo un 4. Si hago 4 menos 2, negativo. Por eso lo que le pone es ¿qué cosa? Te va a dar el opuesto. Te va a dar el opuesto, Negativo, que si en lugar de haber ido de A a B, de B a A, haya sido de A hacia B. Quiere decir que si yo la recorro en el sentido contrario, la integral va a cambiar ¿de qué? De signo. De signo. Muy bien. Bueno, usando esas propiedades, vamos a resolver nuestro ejercicio. Bien pavote, un ejercicio que puede entrar en el segundo parcial. Digo puede entrar en el segundo parcial porque es un ejercicio que se ha tomado en casi todos los finales. Fíjense, el ejercicio te pide que calcules la integral entre menos 2 y 4 de 2 veces la f de x más 3 veces la g de x diferencial x. Queda claro, creo, que este menos 2 sería el valor de A y que este 4 sería el valor de ¿quién? De B. De B. ¿Sí? Muy bien, pero en nuestra integral, adentro de nuestra integral, ¿qué hay? ¿Una qué? La suma. Una suma. Entonces, por la propiedad número 1, yo puedo decir que la integral de esa suma será la integral entre menos 2 y 4 de 2 veces f de x diferencial x más la integral entre menos 2 y 4 de 3 veces g de x diferencial x. ¿Sí o no? Propiedad 1, la integral de una suma es la suma de las... Muy bien, y adelante de la f y adelante de la g, ¿qué tengo multiplicando? Una constante. Constantes. ¿Y qué me decía la propiedad número 2? Lo puedo sacar para afuera del integral. Muy bien, por lo tanto lo puedo sacar de la integral y entonces me queda 2 por la integral entre menos 2 y 4 de f de x diferencial x más 3 por la integral entre menos 2 y 4 de g de x diferencial x. ¿Sí o no? Sí. Bien, ahora miremos arriba los datos del problema. ¿Qué me decía el ejercicio? Que la integral entre menos 2 y 4 de f de x diferencial x, ¿cuánto vale? 10. 10. Quiere decir que a todo este paquetito lo puedo reemplazar por el número 10, Por 2. dato del problema. Y entonces, efectivamente, como dijeron recién, lo que me va a quedar es 2 por 10
más 3 por la integral entre menos 2 y 4 de g de x diferencial x. Ahora, si hacemos la cuenta, 2 por 10 es una pavada. ¿Cuánto vale? 20. Vale, 20. Y 2 por 10 más 3 la integral entre menos 2 y 4 de g de x diferencial x, si venimos para acá atrás, es igual al valor de todo esto. ¿Y el valor de todo esto cuánto era? 30. 30. Y era 3 por dato del problema. Integral de g que tendría que darte 10. Bueno, vamos a ver. Quiere decir entonces que 20 más 3 veces la integral entre menos 2 y 4 de g de x diferencial x me tiene que dar 30. ¿Qué me quedó escrito? ¿Qué es formalmente esto? ¿Una qué? Muy bien. Es una ecuación. Integral. ¿Sí? Es una ecuación y nuestra incógnita es lo que me piden calcular. Nuestra incógnita es esto. Esta es nuestra incógnita. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos. Muy bien. Entonces, despejamos. ¿Sí? Y si despejamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar el 20. Muy bien. Y entonces nos queda 3 por la integral entre menos 2 y 4 de g de x diferencial x igual a 30 menos 20. Pero 30 menos 20 da 10. 10. Y el 3 que está multiplicando, ¿cómo lo podemos pasar? Multiplicamos por 1/3 a ambos lados de la igualdad, que es más lindo, y entonces nos queda que la integral entre menos 2 y 4 de g de x diferencial x es igual a 10 tercios. 10 tercios. ¿Pude encontrar 10 lo que me pedían? tercios. Sí. ¿Sí? Ahora la pregunta importante es, ¿estoy seguro que eso es el área encerrada por la función g y el eje x entre menos 2 y 4? Sí. Obvio. ¿Seguro? ¿Qué le teníamos que pedir para que En coincidiera? ningún... Sea mayor a 0. No te dice que sea mayor a 0. Exactamente. Entonces, esto coincide con el área si la g es mayor o igual que 0 entre menos 2 y 4. ¿Pero lo dice en algún lugar? No, y tampoco es continuo. Bueno, no dice que Justamente. Pero sí lo que dice es que es integrable. Claro. ¿Sí? Entonces, ojo con presuponer algunas cosas que no necesariamente van a ser ciertas. ¿Está bien? Fíjense, en este ejercicio, ¿qué fue lo único que hice? ¿Qué usé? Propiedades. Muy bien. Usé propiedades. ¿De quién? De la integral. Muy bien. Propiedades de la integral. Seguro. Sí. Seguro. Un ejercicio de propiedades de la integral va a haber en el parcial. Seguro. Más fácil o más difícil, pero un ejercicio donde tienen que aplicar estas propiedades que se llaman propiedades de linealidad de la integral, lo van a tener que utilizar. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente, al siguiente pizarrón? Te dicen que sí, Pontini. Todo Me dicen que bárbaro. sí. Lo que me espera, espérenme un segundo, le voy a cerrar la puerta a la perra porque me está matando el ruido de que quiere entrar. Ahí está. Sí, cómo no. Creo que era la 7.
Igual todas estas propiedades lo tienen en Teórico. la teoría, ¿sí? Yo estoy tratando de ir navegando por la teoría un poquitito, después ahora me voy a alejar un cachito en algún momento para llegar a las dos cosas que nos faltan ver. Igual como largaste No escucho. H. No, bueno, qué sé yo, no sé si mejor o peor, pero bueno, hay que tratar de ver dónde sale. ¿Listo? Estábamos en la 9 o la 10, no me acuerdo ya. No, la 9. Bueno, vamos a llegar a algo que es requete recontra importante, que es el teorema fundamental del cálculo integral, de ahora en adelante TFC. ¿Están de acuerdo que hasta ahora nosotros tratamos de ver un área y que ese área estaba relacionada con, bueno, queda en blanco, queda feíto, con la integral entre A y B de f, en lugar de x vamos a poner f de t diferencial t, ahora les voy a contar por qué. Y que esa integral debería ser, si esta fuera nuestra f, el área sería esta. Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Es en chiquitito el gráfico que hicimos hace un ratito. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de esto, armarnos una función área. Esto quiere decir que, en lugar de ir desde A hasta B, vamos a ir hasta algún valor de x, usarlo como variable, un x que está entre quién y quién. Entre A y B. Entre A y B. Por lo tanto, Un punto intermedio. un punto cualquiera, intermedio. ¿Sí? Vamos a usar mucho esto de los teoremas de los valores intermedios. Por lo tanto, si esta fuera mi f, este área de acá se correspondería con esta integral de acá. Porque en lugar de ir desde A hasta B, ¿hasta dónde voy? Hasta X. Hasta Y aquí. entonces vemos que la x está en el lugar donde antes estaba ¿quién? B. B. Muy bien. Esta función área, que depende de x, si yo la evalúo en B, es poner un B acá y es poner un B ahí. Y entonces me queda la integral entre A y B. ¿Sí o no? Sí. Y entonces A en B es justo el valor que uno quiere buscar. Y como lo vimos recién, si a mi función área la evalúo en 0, si a mi función área la evalúo en 0, y mi función área es esto que está acá arriba, va a ser la integral entre A y quién. Perdón, y la evalúo en A. Entre A y A. Entre A y quién. Y ella misma. Y entre A y ella misma, de f de t diferencial t. ¿Y qué dijimos que valía esto? Cero. 0. 0. ¿Por qué motivo habíamos dicho que valía esto? Es un segmento. Porque era un segmento, y el segmento, ¿qué El cosa área no del tenía? segmento. Y bien, y el segmento no tenía área Vale. porque la base, ¿cuánto medía? Cero. 0. Muy bien. Entonces, lo único que hicimos ahí fue encontrarnos una función área que depende de x y que para cualquier valor de x entre A y B nos va a ir dando el área que vamos acumulando desde A hasta ese x. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. Muy bien. Pregunta importantísima para toda esta gente que le fue tan, pero tan bien en el parcial 1. ¿Qué es esta parte de acá? A en x más h menos a en x sobre h. ¿Qué es? La derivada. El cociente incremental. Muy bien, El cociente incremental. muy bien. Es el cociente incremental. Ahora, ¿es el cociente incremental de quién? De AX. Muy bien. Es el cociente incremental de AX. Y al cociente incremental, ¿qué le hacíamos nosotros habitualmente? El límite a 0. El límite cuando h tiende a 0, para calcular qué cosa. La pendiente de la recta tangente. Muy bien, entonces, si a este cociente incremental le calculo el límite
cuando h tiende a 0, ¿qué es lo que voy a estar tratando de encontrar? La derivada. La derivada, la pendiente de la recta tangente en el punto, o, más genéricamente, el valor de la derivada a la que le calcule el cociente incremental, o sea, la derivada de A. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a interpretar geométricamente qué es A en X más H. A en X más H. Recuerden que la A era la A que vimos recién. Quiere decir que arranco en A y ¿en dónde termino? En X más H. Muy bien. O sea que todo esto de acá, que está en azul, tiene que ser A en X más H. ¿Sí o no? Sí. Y A en X, ¿hasta dónde tendría que ir? ¿Desde A hasta dónde? ¿Hasta X. dónde únicamente? Hasta X. Hasta X. Y entonces, esto que está en rojo sería A de X. Es lo que marqué recién como en color negro en el A de X. Y si quiero hacer la resta, si yo quiero hacer entonces A en X más H menos A en X. Fíjense, A en X más H me dijeron que era todo lo que estaba en azul. Y A en X es todo lo que está en negro. Y entre esas dos cosas, ¿qué tengo que hacer? La parte que te sobra de azul, si es que restas lo Bien, lo rojo. que me sobró del otro lado, lo que me sobró del otro lado, Que sería lo de ¿eh? X hasta X más H. Exactamente, esto de acá, es A en X más H menos A en X. ¿Sí o no? Sí. Ahora, eso que pinté yo de amarillo, lo vamos a dibujar acá. Eso que pinté yo de amarillo es un área. Y si lo quiero escribir como el área, sería ¿qué cosa? La integral entre quién y quién. ¿Dónde arranca lo amarillo? En X. X. En X. ¿Dónde termina? X más H. En X más H. En Y X entonces más H. será la integral entre X y X más H de f de t diferencial t, que no es otra cosa que esto que tenemos acá. Nada más que está multiplicado por ¿quién? Por 1 sobre H. Por 1 sobre h, que viene del 1 sobre h que tenemos acá. Y entonces, fíjense que entonces uno podría decir que A' de x tiene que ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por la integral entre x y x más h de la f de t diferencial t. Yo tendría que ser capaz de encontrar cuánto cuernos vale este límite. Y parece muy fulero. Sin embargo, ustedes son gente muy, muy, muy piola. Y entonces vamos a volver ahora al dibujito este que tenemos acá para ver qué cuernos es esto que tenemos acá. Esta obviamente... Perdón por el cuelgue, ¿de dónde salía el 1 sobre H? ¿De el dónde? 1 sobre ¿De h dónde venía? de que Tener la igualdad. nosotros, espera que pongo el color que quiero, nosotros queríamos A en X más H menos A en X, todo dividido H. ¿Ves que está dividido H para que sea el cociente incremental? Entonces a esto hay que dividirlo por H, a esto hay que dividirlo por H, y dividir por H es lo mismo que multiplicar por 1 sobre H, que es lo que tengo acá. Si a ese le calculo el límite, cuando H tiende a 0, lo que tengo es la derivada. Bueno, vamos a analizar un cachitito a ver qué pasa con la integral de f de t diferencial t.
¿Sí? ¿Están de acuerdo que nuestra f en x está perfectamente bien definida y nuestra f en h está perfectamente bien definida porque nuestra función era una función continua? Entre x y x más h, ¿están de acuerdo que acá tengo el supremo? Sí, en C, ¿no? Y entonces voy a tener un rectangulito de área. X menos H menos Muy X. bien. Voy a tener un rectangulito de área máxima que tiene como base a x más h menos x y el supremo por ahí. ¿Sí o no? Este sería el m grande. Pero también, ¿qué voy a tener? El de área mínima. El de área mínima. Y el de área mínima sería este de acá. En lugar de con el m grande, con el m chiquitito, con el ínfimo en lugar de con el supremo. Pero nuestra función es continua. Y si nuestra función es continua y toma a este como valor máximo y a este como valor mínimo, en algún lugar tiene que estar el valor de ¿quién? Mi área real entre x y x más h, ¿no tiene que estar contenida entre el valor máximo y el valor mínimo? Sí. Y entonces el teorema del valor medio, me dice que entonces va a existir un C perteneciente al intervalo x más h, tal que ocurra ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar con el área real? ¿Quién era el área real? Si yo la quisiera calcular, ¿quién era el área real? ¿La integral entre quién y quién? Entre X y X más H de F de T de T. Muy bien, entre x y x más h de f de t diferencial t. Y entonces, como la función es continua, tiene que existir un C tal que el área real coincida con el área de un rectángulo. Un rectángulo que ¿qué base va a tener? C menos X. X más h menos x. Va a ser la base. ¿Y qué altura va a tener? ¿Qué altura va a tener? F de C. ¿El valor de quién? F de C. Muy bien, el valor de la función en C. Entonces, el valor de la función en C. Ahora, en la base, esto obviamente va a ser la altura. En la base, el x con el x lo puedo cancelar. Y entonces, ¿esto cuánto me da? H por F de C. Muy bien, h por f de c. Quiere decir entonces que este límite es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h por nuestra hermosa integral de acá. Pero nuestra hermosa integral de acá mostramos que era h por f en Por F de C. por f en c. Entonces acá puedo poner h por f en c. H con h lo puedo cancelar y esto es lo mismo que ¿qué cosa? Límite con H tendiendo a 0 de F de C. Muy bien, con h tendiendo a 0 de la f de c. Y entonces uno lo mira rápido y dice, mirá, che, ahí no depende de h. ¿Sí o no? ¿Aparece la h? No. No. Pero lo que tenemos que mirar con cuidado es que nosotros estábamos en x y x más h, y que nuestra c era algún punto entre x y x más h. Si h tiende a 0, este puntito, ¿a dónde va a tender? A X. No, X. Muy bien. Y si ese puntito tiende a x y c está a medio camino o intermedio entre x y x más h, Tiende ¿la x a dónde tiende? La c a dónde tiende? También A X. También a x. Entonces, cuando h tiende a 0, C. la c
tiende a la X, y como la función es continua, esto es lo mismo que la f en X. Y eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo integral, que la derivada de la función área es igual a la función que está adentro de la integral, pero en lugar de evaluada en t, evaluada en ¿dónde? En X. Y está bárbaro, porque lo que me está relacionando es una derivada ¿con qué? ¿Qué era ese área? ¿Una qué? Con una integral. Con una integral. Por eso, nuestro teorema fundamental del cálculo integral me dice simplemente, fíjense, lo voy a escribir acá al costadito, me dice que la derivada de la función área es igual a la f de x. Pero ¿quién era nuestra función área? La integral. Era la integral entre a y x de f de t, diferencial t. Me dice, si vos agarrás a esta integral y la derivás, lo que obtenés es la función que tenías adentro de la integral evaluada en x. ¿Sí? Y lo único que tienen acá es simplemente una notación. Esto es lo que nosotros llamamos a de x. Esto es lo que llamamos a de x. Y esta notación es la derivada de esta función respecto de la variable x. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante el teorema fundamental del cálculo integral? Porque une a la integral ¿con quién? La derivada. Con la derivada. Muchas veces seguro que les deben haber dicho que la integral en realidad es una antiderivada. ¿Por qué? Porque si uno mira y dice, mira, tengo la f, le calculo la integral que viene unida con el diferencial y después la derivo, ¿y a quién vuelvo a tener? A la misma que. A mi f de x. A la misma f de x, por eso lo piensan como una antiderivada. La función Ahora, original. En general, Hay algo que no me... Digamos, si vos en la integral tenés variable t, y después cuando la derivás te da variable x, ¿por qué es una función original si la variable antes era t? porque lo único que hiciste fue cambiar la t por la x, es solamente un cambio de variable, no pasa absolutamente nada. Tanto la t como la x son variables mudas. En realidad, cambiamos a variable t para poder armar esta, que era la que nosotros queríamos. Queríamos analizar, calcular el cociente incremental de una función, y nosotros el cociente incremental sabemos calcularlo para funciones que dependen ¿de quién? De x. De la x. Por eso se hace el cambio de variable, solamente por eso. Bueno, en general, lo que nos va a pasar es que nosotros vamos a tener una integral de alguna función f, pero no entre a y x, sino entre a y alguna, por ejemplo, g de x. Dicho de otra manera, se metió la g de x en el lugar donde antes estaba ¿qué cosa? La x. La X. La x. Y cuando una función se mete en el lugar donde antes estaba la x, ¿qué operación matemática teníamos? Una composición. Muy bien. Eso. Teníamos una composición. Y cuando tengo que derivar algo que tiene una composición, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué Regla regla? de la cadena. Muy bien. Tenemos que hacer regla de la cadena. Entonces, si en lugar de x tenemos una g, si yo quiero derivar, si tengo la integral entre a y g de x de f de t diferencial t y lo quiero derivar, ¿a qué voy a tener? ¿A qué va a ser igual? ¿A la f en dónde? En g de x. ¿A la f en x o a la f en g? En g de x. Porque fíjense, decía la f en x, pero en lugar de x, ¿quién lo está usando? G de x.
La G, entonces va a ser F de la F de la G de X. Pero cuando derivo por una regla de la cadena, ¿qué me queda? Todavía. ¿Multiplicar por quién? Por G de X, ¿qué? Derivado. Derivado. ¿Sí? Muy bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a... Por favor, si puede poner el layer anterior un segundito. Sí. Mira, gracias. ¿Listo? Le gustó el azul amarillo, Pontini, ¿eh? Sí, pero tenía que iba a poner el verde, pero no sé si iba a ver bien. No, una pena. En cuanto puedo lo esquivo, pero vamos a dejarlos que ganen la Copa Libertadores de este año, de evaluada, si se juega. ¿Pero qué es? Es con game, ¿no? Es de juguete, esa, ¿cómo se llama? Sí, Usando sí, es una copa de plástico que te dan, no te dan la No, Libertadores. lo que me refiero es cómo se llama el campeonato este de juegos en red. Sí, que con el campeonato virtual, lo tenés Claro. que jugar con games. Eso, ahí puede ganar. ¿Listo? ¿Puedo pasar a la 11? Sí. Muy bien. Bueno, el ejercicio me da una A de X, que es la integral entre X y 2X de E a la menos T cuadrado diferencial T. Y me piden calcular A'. Para poder calcular A', lo que tengo que hacer es calcular la derivada de una integral, o sea, tengo que usar el teorema fundamental. El problema es que el teorema fundamental, en la partecita de abajo, en lugar de tener X o 2X o algo por el estilo, ¿qué tiene? Un valor fijo. Tiene un valor fijo. Bueno, entonces para que esto tenga un valor fijo, yo voy a elegir un valor intermedio entre X y 2X, y un valor intermedio o un valor cualquiera fijo podría ser 0. Y entonces yo podría calcular la integral entre X y 0 de E a la menos T cuadrado diferencial T, y a eso sumarle, el punto intermedio ese era 0, la integral entre 0 y 2X de E a la menos T cuadrado diferencial T. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué logré con esa propiedad que me dejaba poner un punto intermedio? Que aparezca ¿qué cosa? Un valor fijo. Muy bien. Ahora, el valor fijo nosotros lo queremos en el límite superior o en el límite inferior. En el inferior, sí, posible. En el inferior. ¿Y en la primera integral está en el inferior? No. 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 Entonces yo lo voy a poner en el inferior porque lo necesito para poder derivar. Ah, y le pones el negativo. Exactamente. Y la propiedad me decía, ojo, si vos cambiás los límites de integración, adelante le tenés que poner un Negativo. Un signo negativo. menos. ¿Sí? Y entonces esto nos queda más la integral entre 0 y 2X de E a la menos T cuadrado diferencial T. Y entonces, si yo quiero calcular A', ¿a quiénes tengo que derivar? A las dos integrales. Exactamente, tengo que derivar a la integral, o en este caso a menos la integral, entre 0 y X de E a la menos T cuadrado diferencial T. Y para derivar esto, teorema fundamental. ¿Qué pasó? Dejo el menos. Me quedé colgado. ¿Qué pasó El ejercicio. que pusiste la... Fíjate que lo que te está pidiendo el ejercicio es calcular A'. Para poder calcular A', ¿a quién tengo que derivar? Tengo que derivar a A. Y la A nuestra es esto. Esta es nuestra A de X. Y entonces tengo que derivar la primera parte y tengo que derivar la segunda. Si quiero derivar la primera parte anda bárbaro. Este 0 sería nuestro A. La X la tenemos en el lugar que queremos y esto de acá sería nuestra F de T. ¿Qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Que la derivada es la F de T evaluada en En X. X. O sea que esto es el menos que teníamos de antes
y la E a la menos ¿qué? Donde dice T, ¿qué escribo? Exactamente. Pero ¿a quién tengo que derivar? Y al otro que está sumando. Al otro que está sumando. Tengo que calcular la derivada de la integral entre 0 y 2x de e a la menos t cuadrado diferencial de t. Y entonces acá tengo la x. ¿Qué tengo? 2x. Muy bien, tengo una g de x, entonces lo que voy a usar es la derivada de la regla de la cadena. ¿A qué va a ser igual esto? A la f evaluada en la g. Entonces, pongo la g en donde antes aparecía la t. ¿Sí o no? Sí. O sea, esa parte que acabo de escribir es este cachito de acá. Pero me dice que todavía tengo que multiplicar por la derivada de la g. Y la derivada de 2x es 2. 2. Y entonces, ahora junto. ¿Y quién es la a' de x? Y el menos e Cuadrado. a la menos x cuadrado más 2e a la menos 4. 2 a la menos 2x. ¿sí? Lo único que hice fue sumar las dos derivadas, porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y entonces lo único que hice fue utilizar el teorema fundamental del cálculo integral. ¿Por qué utilicé el teorema fundamental del cálculo integral? Porque me están pidiendo que derive una función que está definida a partir de una, ¿qué? Una integral. De una integral. Cada vez que tengo que derivar una función que está definida a partir de una integral, voy a usar el teorema fundamental del cálculo. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. ¿Puedo pasar al siguiente pizarrón? Así ya de poquito vamos terminando. No entendí por qué el 0 se eligió ¿Por como qué? C. Sí. Elegí el 0 porque yo lo que necesitaba, podría haber puesto cualquier otro número si querés. Lo que yo necesitaba era que me apareciera en la parte de abajo de la integral un ¿qué? Un número. Constante. Y un número constante. Podría haber puesto 1, 3, menos 5. Busqué algún valor intermedio. ¿Sí? Simplemente para poder usar ¿qué cosa? El teorema fundamental. El teorema fundamental del cálculo. Para poder usar este cuando tengo la x, o usar este cuando en lugar de tener la x, tengo una g de x. ¿Sí? Sí, gracias. Después veremos si tiene limitación o no. Por ahora nos alcanza por lo procedimental. Ya lo vamos a ver cuando nos metamos más adentro en este tipo de cosas y cuando usemos la integral para hacer otro tipo de cálculo. Por lo menos tiene que estar dentro del dominio de la función de adentro. Es lo único que le pedís. En principio, después veremos. Bueno, ahora vamos a una cosa que ustedes, en principio, es lo que deben haber hecho si vieron integrales en el secundario, que tiene que ver con lo de que es una primitiva a la que le deben haber puesto el nombre de integral. La definición me dice que una primitiva de una función f es una nueva función g, ¿sí?, que debe cumplir que la derivada de la g tiene que ser igual a la f. Entonces, ejemplo bien pavote. Si yo les pido una primitiva de f de x igual a, por ejemplo, 2x. ¿Quién será? X cuadrado. Muy bien. Vos planteás, Nico, x cuadrado. ¿Será cierto? Bueno, vamos a probarlo. Para que sea cierto,
¿Qué tiene que ocurrir? Que la derivada de la g me dé ¿quién? La función original. F. Muy bien, pero la derivada de la g es simplemente agarrar al x cuadrado y derivarlo. ¿Sí? ¿Y la derivada de x cuadrado quién es? Es 2x. ¿Y 2x era la fórmula de quién? De la F. De la f de x. Por lo tanto, ¿se cumple que la g' de x es la f de x? Sí. Entonces, efectivamente, como esto se cumple, entonces x cuadrado es una primitiva de f de x igual 2x. ¿Y por qué insisto en con que es una? Y porque uno podría haberme dicho, che, mira, a mí no me gusta x cuadrado. Yo podría haber dicho, no sé, x cuadrado más 1. ¿Sí o no? La constante. Y quiero probar. Y si para probar tengo que probar que la derivada de la g que yo dije me diera la f. Pero la g que yo dije era x cuadrado más 1. Y si lo derivo, la derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x más 0. 2x. 2x. Y la derivada de 1 es 0. ¿Y 2x más 0 a qué es igual? 2x. A 2x. ¿Que es quién? F de x. La f de x. Por lo tanto, para esta g1 y para esta g2, se cumple que la derivada de g1 y la derivada de g2 son iguales a quién? A F de x. A la f de x. ¿Tengo más de 2 primitivas? Sí. Sí. ¿Cuántas primitivas tengo? Finito. Todo lo que quieras. Entonces, si tiene una, en realidad hay infinitas De la integral. primitivas de f de x. Y entonces a esas infinitas, ¿en qué difieren? La x cuadrado y la x cuadrado más 1, ¿en qué difieren? En una constante, C. Y si en lugar de ponerle más 1 le ponía más 2, más 3, más 4, Sí. difieren en una. Una constante, C. Bastante. Muy bien. Entonces, esas infinitas solo difieren en una constante. ¿Sí? Y entonces, para el caso de f de x igual 2x, todas, si yo quiero todas las g de x, ¿cómo se van a escribir? Como x al cuadrado más Más C. c o más la letra que ustedes quieran, y a esto lo llamo familia de primitivas de f de x. Dependiendo del contexto del problema, podré necesitar alguna en particular, o por ahí, como vamos a ver dentro de un ratito, me sirve cualquiera. Y como me sirve cualquiera, uno trataría de elegir la más sencilla. Entonces, si yo tengo f de x igual a 2x, ¿quién era una primitiva? X al cuadrado. Y si quiero todas, x al cuadrado más Sí. c. Si yo hubiera tenido el seno de x, ¿cuáles serían sus primitivas? Tengo que buscar una función que cuando la derive me dé como resultado el seno. ¿Qué función cuando la derivo me da como resultado el seno? Menos coseno. Muy bien. Y entonces serán todas el menos coseno de x más C. c. Y si acá en lugar de tener el seno tengo el coseno de x, ¿quién será? Es el El seno. Muy bien, el seno de x. Y si quiero todas, ¿qué le tengo que agregar? más C. El AC. Más c. Y si acá tuviera e a la x, Y
Y a la X más C. Muy bien, e a la x más c. Y podría seguir, si tengo x a la n, una primitiva de x a la n es x a la n más 1 Sobre N. dividido n más 1, obviamente prohibido n igual a menos 1, porque menos 1 más 1, ¿cuánto da? Cero. Muy bien. La última, si tengo 1 sobre x, la primitiva, ¿quién va a ser? ¿Cuál es la función cuya derivada es 1 sobre x? El Logaritmo natural de X. que por ahora le vamos a poner el módulo de x y después lo vamos a completar. Y entonces, lo que uno tiene acá, simplemente, es una tabla de primitivas. ¿Sí? Cecilia, ¿hace cuánto hace que lo dije? Bien. 10 años, 12. Entonces, vamos a de a poquito mirar esto. Primera cuestión. Si tengo dos primitivas distintas de f, ¿es cierto que f' y g' tienen que ser iguales a quién? Así que es importador. FX. Muy bien. Y entonces, es lógico que la derivada de la resta me dé 0. ¿Por qué? Bueno, pero si Porque la derivada de la f por regla de derivación es igual A la F derivada menos la G derivada. muy bien a la f derivada menos la g derivada. ¿Sí? Pero la f derivada, ¿cuánto da? F de X. La f de x minúscula. ¿Y la g de x derivada, cuánto da? F de F de X. X también. ¿Y la f de x menos la f de x, cuánto da? 0. 0. ¿Sí? Y entonces, volvemos a algo que les había contado Marcelo hace un tiempito. Estamos viendo que si la derivada de la f menos la derivada de la g da 0, quiere decir que la f' derivada da lo mismo que la g' derivada. Y si la f' me da lo mismo que la g', el teorema del valor medio me decía algo que acabamos de ver recién. Difiere una constante. Que la diferencia entre la f y la g es solamente una. Una constante. Muy bien. Es solamente una constante. ¿Sí? Y entonces volvemos a nuestro problema, que nuestro problema era calcular cuánto vale la integral entre a y b de f de t diferencial t. Muy bien. ¿Qué sabíamos nosotros de esto? Y nosotros sabíamos lo de hace un ratito, que para calcular eso nos habíamos armado una a de x, que era la integral entre a y x de f de t diferencial t. Y habíamos visto que nuestra función a en a, ¿cuánto valía? 0. Era la integral entre a y a de f de t diferencial t. ¿Cuánto valía? 0. 0. Y la otra cosa que nosotros sabíamos era, lo acabamos de demostrar, que a' de x era igual a f de x, teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si g es una primitiva de f, ¿qué va a pasar con la derivada de g de x menos ax? Es la derivada de una ¿qué? Una resta. De una resta. Por lo tanto, esto es la g' de x menos la a' de x. Pero la g' de x, si g es una primitiva, g' es F chica de F. la f chica de x. Y la a', si la a de x es nuestra a de acá, la a', ¿quién es? La F de X. Chica de X. Muy bien, es la f de x también. Y si hago f de x menos f de x, el resultado 0. es 0. 0. Por lo tanto, estamos diciendo que la g' de x es igual a la a' de x, y si dos funciones tienen la misma derivada,
entonces difieren en una Constante. constante, que acá la llamamos K. Muy bien. Y entonces, lo único que voy a hacer es mirar a esto y lo voy a evaluar. Si esto es válido para cualquier X, es posible que yo lo evalúe en X igual a A, pero si lo evalúo en X igual a A, me queda que G de A menos A en A tiene que ser el valor de ¿quién? De K. De K. Pero cuando vengo acá, A en A, ¿cuánto vale? 0. A en A vale 0. Por lo tanto, exactamente. Por lo tanto, K vale 0. No, K vale G de A. Si esto vale 0, K vale G En A. en A. No, lo que queda, que sería GA. Exactamente. Lo que queda que es G en A. ¿Qué pasa si en lugar de evaluarlo en A, lo evalúo en B? Si lo evalúo en B, lo que me queda es G en B menos A en ¿dónde? En A. B. Perdón. A en B. Estoy evaluando a esta expresión de acá, a esta expresión de ahí. Y esto tiene que ser igual a ¿quién? Acá. Pero K, ¿quién era? G de A. G en A. G en A, que era el valor de K. Ahora, cuando miro, me quedó A en B. Pero A en B, ¿a qué era igual? A la integral entre... Vamos para atrás un cachito. ¿Quién era A en B? Lo tenemos acá arriba. ¿Quién era A en B? Entre La integral, ¿entre quién y quién? Claro, que es lo mismo que haber puesto un B ahí y un B ahí. Y entonces, A en B es simplemente, vamos a sacar esto de ahí, es simplemente la integral entre A y B de f de t diferencial t, que es lo que quiero calcular. Y entonces esto nos queda G en B menos A en B menos la integral entre A y B de f de t diferencial t igual a G en A. Y ahora, si es esto lo que yo quiero averiguar, ¿qué puedo hacer? Lo hice en el ejercicio hace un ratito. Pasar sumando. Pasarlo sumando y restando Muy bien, GA. lo paso al otro lado sumando, y entonces, si la paso al otro lado sumando, vengo acá arriba para poder hacerlo en este. ¿Qué me queda? G en B G en B menos G en A es igual. menos G en A. Es igual a integral entre A y B. Muy bien, es igual a la integral entre A y B F de T de T. de f de t diferencial t. Bueno, a esto se lo conoce con el nombre de regla de Barrow. ¿Y qué es lo interesante de esta regla de Barrow? Lo interesante de esta regla de Barrow es que me dice que para calcular la integral entre A y B de una función cualquiera, me alcanza con una sola, ¿qué? Primitiva. Muy bien, me alcanza con una sola primitiva. ¿Está bien? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es usar la regla de Barrow para un ejemplo. Tengo escrita ahí la regla de Barrow en general, más bien pavota, y entonces ahora el ejercicio lo que nos está pidiendo es que calculemos la integral entre menos 2 y 3 de x al cubo más 2x diferencial x. ¿Qué tengo adentro de la integral? Primero, en lugar de ponerme t, ¿qué me pusieron? X. ¿Me molesta? Para nada. Adentro de la integral, ¿qué operación matemática hay entre x cubo y 2x? Una suma. Muy bien, por lo tanto, la integral de una suma, ¿a qué era igual por propiedades de linealidad?
La suma de las integrales. La integral del primer, Muy la bien. derivada del primer Entonces término. es la integral entre menos 2 y 3 de x al cubo diferencial x más la integral entre menos 2 y 3 ¿de quién? De 2x, de x. De 2x. De 2x de x. Muy bien. Entonces, parte A, tengo que buscar una primitiva de x al cubo. Porque ahora en lugar de resolver una integral, ¿cuántas integrales voy a resolver? 2. 2. Bueno, ¿quién me dice quién es una primitiva de x al cubo? ¿Qué función? Cuarto sobre 4. Muy bien. Es una primitiva, puede ser x a la cuarta sobre 4. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener que hacer para evaluar esto de acá? ¿Qué me dice la regla de Barrow? ¿Qué tengo que hacer con la primitiva? ¿Evaluarla en dónde? En B y en A. En B. O sea que voy a querer la G evaluada en B. ¿Quién será nuestro B? 3. Exactamente. 3 es nuestro B y menos 2 es nuestro A. A. Y entonces voy a tener que evaluar a la primitiva en 3. En 3. Y la cuenta será simplemente 3 elevado a la... Cuarto sobre 4. Muy bien. ¿Y dónde voy a tener que evaluar a esa primitiva? Menos 2. En menos 2. ¿Y la cuenta que voy a tener que hacer? Menos 2 a la cuarta. Menos 2 a la cuarta sobre 4. 4. Muy bien. Entre estos dos números, después, ¿qué operación matemática voy a tener que hacer? Restar. Restar. Muy bien. Y para la parte B, voy a tener que calcular una primitiva de quién? De 2x. De 2x. ¿Quién es una primitiva de 2x? 3x. ¿Cuánto? ¿Qué función cuando la derivo me da como resultado 2x? Muy bien, x cuadrado. Y entonces, ¿a esta en dónde la voy a tener que evaluar? En G. Muy bien, en 3, y entonces me va a quedar 3 al cuadrado. ¿Y en dónde la voy a tener que evaluar? Menos 2. Menos 2. Muy bien. Y entonces me va a dar... Menos 2 al cuadrado. Muy bien. Menos 2 al cuadrado. Si hacemos la cuenta, 3 a la cuarta, 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 80 y... 1. Entonces acá es 81 cuartos. Menos 2 a la cuarta es 16. Menos 2 por menos 2 por menos 2. 16 y 16 dividido 4. 4. 4. 3 al cuadrado. 3 por 3, ¿qué es? 9. 9. Y menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, ¿qué es? 4. Muy bien. Entonces, la integral entre menos 2 y 3 de x al cubo más 2x diferencial de x será, para mi primer parte, 81 cuartos. ¿Qué escribo acá? Menos 4. Menos 4. Esta parte de acá. Más. Y esta parte de acá, ¿qué tengo que escribir? 9 menos 4. Muy bien, 9 menos 4. Y entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? La calculadora fue agarrando. Muy bien. Hacer la cuenta. Queda claro que hay que hacer la cuenta con cuidado, porque haces mal la cuenta, pones mal los signos, usaste mal la calculadora, chao. Se pudrió. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Para poder usar la regla de Barrow y tratar de encontrar esa área, si la función fuera positiva o cero en el intervalo AB, hay que encontrar
solamente una primitiva de la f que está dentro de la integral y evaluarla en el límite superior, en el límite inferior, hacer la cuentita y entre esos dos resultados hacer una... Suma. ¿Una qué? ¿Qué hago? ¿Una qué? A restarlo. Exactamente. Hago siempre una resta. ¿Sí? Bien, vamos a terminar. ¿Sí? Último ejercicio, para que puedan hacer todos los ejercicios de la guía que están desde el 1, creo que hasta el 8 o el 9. Ahora antes de terminar me fijo y les digo bien. El ejercicio dice, use el teorema fundamental del cálculo y compruebe la siguiente igualdad. Es un ejercicio que ya habíamos hecho antes en teorema del valor medio con Marcelo. Yo puedo demostrar que dos cosas son iguales o difieren en una constante cuando sus derivadas son iguales. muy bien. Entonces, vamos a ver si sus derivadas son iguales. Y entonces, ¿a quién tengo que derivar? Y voy a tener que derivar al lado izquierdo de la igualdad, voy a tener que derivar esta expresión. Y para derivar esa expresión, ¿qué voy a usar? Si quiero calcular la derivada de una integral. El teorema fundamental del cálculo. Muy bien, voy a tener que usar el teorema fundamental del cálculo, por eso lo decía al principio del enunciado. Probablemente en un ejercicio de un parcial no te digan usar el teorema fundamental del cálculo, te tengas que avivar vos. Ahora, para poder usar el teorema fundamental del cálculo, yo necesito saber quién es la f de t, la f que está dentro de la integral. ¿Quién es la f que está dentro de la integral? 1 sobre... 1 sobre raíz de 3 temas 5. Muy bien, 1 sobre raíz de 3 temas 5. Porque en realidad estoy escribiendo esto como la integral entre 0 y x de 1 sobre la raíz de 3 temas 5 por el diferencial de t. Y entonces esto de acá, lo que no está ni en el símbolo de la integral ni en el diferencial, es lo que nosotros llamamos f de t. Y entonces, si derivo por el teorema fundamental del cálculo, ¿qué me dice el teorema fundamental del cálculo? Y el teorema fundamental del cálculo me dice que esto va a ser igual a la f, pero no evaluada en t. ¿Evaluada en quién? En X. En X. En x. Y entonces es agarrar esta f y donde dice t, escribir 1 sobre raíz de 3x más 5. muy bien, 1 sobre raíz de 3x más 5. Listo, ya tengo la derivada del lado izquierdo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Derivar el lado derecho. Muy bien, y el lado derecho es 2/3 de la raíz cuadrada de 3x más 5, que tengo que, perdón, más k. Vamos a escribirlo bien como corresponde, no vamos a hacer pavadas ahora que ya estamos casi terminando. Y a esto lo tengo que derivar. Y entonces la derivada de esto, ¿cómo me convenía escribir a la raíz cuadrada de x de 3x más 5? Para derivar. 3x más 5 elevado a la menos 2. Elevado a la menos 2, ¿seguro? Era un medio. Un medio, ¿no? Y entonces derivo, regla de la derivada, como es una composición, es 2/3 de 3x más 5 al medio menos 1 por la derivada de 3x más 5, que vale, perdón, 3 por un medio, ¿no? Me olvidé del un medio acá. ¿Por cuánto? Más 0. Ah, por lo de adentro. Ah, por 3. Más la derivada de k, que vale ¿cuánto? Sí. Muy bien, si hacemos la cuenta, un medio menos 1 da Menos un medio. menos un medio. Pero podemos a este 3 cancelarlo con este 3. Queda 1. Y a este 2 cancelarlo con este 2. Por lo tanto, el resultado nos dio 3x más 5 a la menos un medio.
Pero 3x más 5 a la menos 1/2 es Lo mismo 1 que 1 sobre sobre. 3x más 5 a la 1/2. Pero 3x más 5 a la 1/2, ¿a qué es igual? Raíz de 3x más 5. Muy bien, a la raíz cuadrada, ¿no? De 3x más 5. ¿Cómo me dieron las derivadas del lado izquierdo y las del lado derecho? Iguales. Muy bien, por lo tanto, ¿cómo las derivadas dieron iguales? Entonces, la igualdad es cierta. Y entonces, ¿qué nos falta averiguar? El valor de K. Muy bien, nos falta averiguar el valor de K. Entonces nosotros tenemos que es cierto que la integral entre 0 y x de diferencial de t sobre la raíz cuadrada de 3t más 5 tiene que ser igual a 2/3 de la raíz cuadrada de 3x más 5 más k. ¿Sí? Y esto es válido, en principio, para todo x donde nuestras funciones 1 sobre raíz de 3t más 5 y raíz de 3x más 5 estén bien definidos. Pero fíjense que nosotros estamos integrando entre 0 y x, suponemos que x es más grande que 0, y la restricción sería, en la de 1 sobre raíz de 3t más 5, sería pedir que 3t más 5 sea mayor estricto que 0, porque si valiera 0 está dividiendo y sonamos, y entonces estamos pidiendo que t sea mayor que ¿quién? Menos 5/3. Que menos 5/3, pero ¿dónde arrancamos nosotros? Desde 0. Arrancamos en 0, entonces no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces esto anda bárbaro para todo x perteneciente al intervalo 0 más infinito. Y entonces, si esto es válido para cualquier x entre 0 y más infinito, ¿en qué valor de x estaría requete recontra piola evaluarlo para despejar k? ¿Dónde me conviene evaluar esto? ¿Cuál era la integral que era requete recontra piola porque nos daba un valor muy simple? En 0. Muy bien, evalúo en x igual a 0, porque si evalúo en x igual a 0, lo que nos queda es que la integral entre 0 y 0 del diferencial de t sobre la raíz cuadrada de 3t más 5 tiene que ser igual a 2/3 por la raíz cuadrada de 3 por 0 más 5 más k. Ahora, la integral entre a y a o entre 0 y 0, ¿cuánto da? 0. 0 era, entre comillas, la superficie del segmento. Y entonces esto se transformó en un hermoso 0 igual 3 por 0, 0 más 5. Raíz de 5. Perfecto. Y entonces nos quedó 0 igual a 2/3 de raíz de 5 más k, de donde puedo despejar el valor de ¿quién? De K. Y entonces, ¿cuánto vale k? Menos 2 raíz de 5 sobre 3. Muy bien, menos 2 raíz de 5 sobre 3, o menos 2/3 de la raíz de 5. Y se terminó toda la historieta. A ver qué repasar. Con lo cual queda claro que si zanatearon mucho en el examen para poder aprobar el primer parcial, bueno, van a tener que zanatear de nuevo, buscar ayuditas y demás, porque hay mucho de la parte de derivadas que vamos a usar para el segundo parcial. ¿Está Alba bien? les pide el layer 14, Guillermo. Muy bien. Ahí está. Bueno. Díganme por lo menos que va mejorando un poco la prolijidad de escribir con la tableta. Denme ese Me aliciente. gustó en la última parte que hiciste como un recorrido circular, Guille. Porque como te faltaba lugar, ibas buscando. Iba buscando, pero bueno. Igual me había guardado algunos layers por las dudas, pero prefería dejarlo en la misma pantalla para tener toda la información
Está muy bien, quedó muy bien. ¿Listo? Alguien preguntó algo, para que se me escapó. El 15 piden. El 15, va todo. Están algunos dormidos, che. 15 está pidiendo Ahí Gonzalo. está. Ahí tenemos, TV15. El 14, digamos, fue la definición del teorema de Barrow, ¿no? De la regla de Barrow, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Qué te dice el teorema de Barrow o la regla de Barrow? La regla de Barrow te dice que para calcular la integral definida entre a y b de una función, te alcanza con encontrar solamente una primitiva de esa función que está en la integral. O sea, en este caso sería, te alcanza con encontrar solamente una primitiva de esto. Esa primitiva va a ser la g, porque si es primitiva, ¿qué era lo que pasa? Que la derivada se va a la función. Exactamente, que la derivada tiene que ser la f, y a esa primitiva evaluarla en b, hacer la cuentita, evaluarla en a, hacer la cuentita, y entre los dos resultados numéricos, restar. Está recontra piola. Yo no tengo la más remota idea de cuánto vale, y me sirve eventualmente para calcular esas áreas que nos habíamos vuelto locos al principio, que las calculábamos por exceso, por defecto, y que hasta hace un rato, hasta hace 2 horas, solamente sabíamos calcular el área de rectángulos. Y en el mejor de los casos, sumarle el área de un triángulo. Ahora podemos calcular áreas que tengan cualquier borde. Va, no cualquier borde, pero un borde raro, si quieren. Lo único que le pedimos a nuestra función para poder hacer eso es que sea continua o continua en todos los puntos, salvo en un número finito en el intervalo AB. Está bárbaro. Puede tener agujeritos, no importa. Puedo calcular la integral igual. Para la derivada no se portaba tan bien, porque no solamente le pedía que sea continua, con lo cual si no era continua ya sonábamos. La integral es más buena. Tuviste cerca de 45, don Pontini, ¿bien? ¿Sí? Bueno, bastante bien. Sí, sí. ¿Listo con esto? ¿Sí? Sí. Sí. Mirá, Ahora, con Nicolás, esto, tirado ahí. Ejercicio, ¿qué actividad podemos hacer? Bueno, espera que ahora te muestro. Tengo acá. Sí, espera que se los muestro y les digo cuáles pueden hacer. Bueno, ahí ven lo que dice práctica 9, integrales. Sí. Bueno, pueden hacer el 1, pueden hacer el 2 con propiedades de linealidad de la integral. Después piden calcular las derivadas de las siguientes funciones. ¿Qué regla van a tener que usar ahí? TFC. El TFC, obviamente, porque es la derivada de integrales. El ejercicio 4 les pide calcular la integral entre 0 y x y ver si esa función va a ser derivable o no. Y después el 5, el 6, el 7, salen con los 2 ejemplos que acabo de mostrarles. Y el ejercicio 8 es simplemente hallar en cada caso una función que satisfaga que su derivada sea tanto. Si yo les pido encontrar una función cuya derivada sea tal cosa, ¿qué les estoy pidiendo? Ya aprendió. Entonces el ejercicio 8 es de primitiva y el ejercicio 9 también. Nada más que recuerden que si nos piden las primitivas, a las primitivas hay que sumarles el más c, y en el caso de que me digan cuánto quiero que valga esa g en algún valor, me va a servir, como en el ejemplo de recién, para encontrar el valor de qué cosa. De K. De K. De C, de K. ¿Sí? Entonces, del ejercicio 1 al 9 pueden hacer todo, sin demasiado problema. Si te da el valor de una derivada, o sea, si te da la derivada, te está dando la primitiva y tenés que encontrar la función original, ¿no? Si te da de nuevo. Por ejemplo, en el ejercicio 8. Sí. A vos te da f' de x,
que es X. Está dando la primitiva de... Muy bien, ¿cuál sería la primitiva de X? ¿Qué función tengo que cuando la derive me da como resultado X? 2x. ¿Cuál? 2x. No. ¿Un medio de quién? Muy bien, un medio por X cuadrado, porque si derivás un medio de X cuadrado, la derivada te da X. Y si querés todas, y no digo todas porque acá te pide una, pero si te pidiera todas las funciones, a ese un medio de X cuadrado, ¿qué habría que sumarle? Una constante. Una constante. Sí, muy ¿Está? bien, Camilo. Bueno, Denenberg, tenemos mail en el... Sí, vi que de ciertos resultados, pero